Hoy seguimos con la parte de la carta de los Romanos y con el tema de después de ser libres, después de tener la salvación en Cristo Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo después que estamos salvos? De una manera u otra, la conversión, es decir, ese momento en que nos encontramos con Cristo y lo recibimos como Salvador, ese momento que pudiera ser escalofriante, como le pasó a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, ¿verdad? Que se encontró con el Señor de una manera tremenda. O pudiera ser suavemente el Señor llamándonos, como le pasó a Samuel en la noche cuando Dios le llama, Samuel, Samuel. O pudiera ser paulatinamente, como le pasó a Timoteo, criado con las enseñanzas de su mamá y su abuela. Sea como sea, la conversión, ese momento en que dejamos entrar a Cristo en nuestras vidas como Salvador, nos cambia por completo. En ese encuentro y en esa entrega, ¿verdad? Cuando nos sentimos amados profundamente, cuando nos sentimos perdonados por ese Dios que nos dio la vida, que fue el Dios que nos vio al nacer, el Dios que sopló de su aliento para darnos de su espíritu. El Dios que nos ama y nos ha amado durante todos los años en que crecemos, aunque nosotros le desobedecemos. Ese Dios que cuando al fin nos volvemos a Él, va cortando poco a poco todas las ligaduras, ¿verdad? Todas las ligaduras que nos ataban y que todavía nos atan para poder vivir la vida en abundancia que el Señor quiere para cada uno de nosotros desde la creación. Desde que el Señor nos dio vida, lo que quiere para nosotros es vida, gozo, paz, vida en abundancia. Es el momento en que fuere como fuere, ¿verdad? Cuando el Señor corta todas esas ligaduras de pecado, de egoísmo, de miedo, de dudas, todo eso que nos ata, el Señor las corta y como dijera el profeta Isaías y luego dijera Pablo, el que está en Cristo, ¿qué es lo que es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas, absolutamente todas, son nuevas. Amén. Somos nuevos en el Señor. Pero, ¿cómo es esa vida nueva? ¿Cómo es la vida nueva que el Señor quiere para nosotros y espera de nosotros después de ese momento en que nos entregamos, después de ese momento en que decimos, Cristo es mi Salvador? Yo le voy a pedir a Yanira que nos lea en Efesios lo que Pablo dice. Pablo da detalles de lo que se espera de esa nueva vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, la santidad, la verdad. Por lo cual, desechado de la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos siervos los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Es decir, que Pablo nos da detalles de muchas de las cosas que pasan en esa nueva vida.
Lo que hacíamos antes, que estaba mal hecho, ya no lo hacemos. Nos enojamos, pero tratamos de reconciliarnos y perdonarnos antes de que caiga el sol, ¿verdad? No tenemos palabras fuertes, tratamos de perdonarnos, queremos luchar contra el egoísmo, es decir, tenemos una nueva vida, nos comportamos de una manera diferente. Pero, ¿qué? ¿Quiere decir que si tenemos una nueva vida y estamos tratando de vivir de una manera diferente y no nos enojamos y perdonamos y venimos a la iglesia y trabajamos en la escuela bíblica de vacaciones o visitamos a las personas y oramos por la gente? ¿Quiere decir que ya no tendremos problemas más nunca? ¿Quiere decir que ya no nos vamos a enfermar más? ¿Que ya no nos vamos a dar un golpe en la cabeza como me di yo esta mañana? ¿Que ya no vamos a tener problemas? ¿Que no vamos a tener ningún dolor ni ningún sufrimiento? ¿Quiere decir eso? ¿Quiere decir eso? Muchas veces creemos que porque hacemos esas cosas ya no vamos a tener que tener ningún problema, ya no vamos a tener ninguna tentación, ya no vamos a tener ninguna dificultad. Sí vamos a tenerlos, pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos fe en Dios, que tenemos Cristo, que somos nueva criatura. Recuerdo la historia de una amiga que se graduó después de mucho estudio de medicina. Y el día de la graduación fue un día de fiesta, toda la gente vino a su casa, tenía vestido nuevo, bueno, era un día alegre, felicísimo. Y dice ella, me contaba ella, que al día siguiente de ese día tan lindo, tuvo que volver al restaurante donde ella había trabajado todos esos años para poderse ayudar a pagar la carrera. Y allí en la cocina, lavando los platos, ella dijo, pero tengo que seguir lavando platos, aunque ya terminé mi carrera de medicina. Y por poco le entra la depresión cuando se acordó de que ahora era médico y que mañana ya iba a ser diferente. Se acordó que mañana iba a ser diferente y ya lo vio todo distinto. La diferencia es que sí tenemos dificultades, sí tenemos problemas, pero todo lo vamos a ver diferente porque lo vemos bajo los ojos de aquel que vive en nosotros, que es Cristo, Cristo nuestro Señor. Pablo nos dice en la misma carta a los Romanos, ¿verdad? Porque dice, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que nos ha de ser revelada. Es decir, que todos los sufrimientos que tengamos no se pueden ni comparar, son pequeñitos con la gloria que el Señor tiene reservada para nosotros. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación también ha sido sujeta a vanidad y a pecado. Pero la creación, nosotros como la creación, gemimos a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Es decir, que Pablo nos está diciendo que seguimos con problemas y dificultades porque somos parte de una creación, de un mundo donde todavía existe el pecado. El domingo pasado yo leía los comentarios de los graduandos. Si ustedes fijaron, había un folleto con muchos comentarios de los graduandos y yo me ensimismé leyendo uno de esos. Y una de las preguntas que ellos se hacían, varios de ellos se hacían, era: ¿por qué en el mundo hay todavía mal? ¿Por qué todavía hay cosas malas? Y una pregunta que hacían era: ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Esa es una pregunta que nos hacemos muchas veces. Es una pregunta que a veces nos duele hasta que nos acordamos que todavía en el mundo hay mal. Jesús Cristo ha venido al mundo, el reino de Dios está aquí, pero no todavía realizado. Todavía gemimos con la creación porque nosotros somos parte de la creación. Nosotros no somos separados de la creación, somos parte de lo que hay en el mundo. Estamos sometidos a las mismas reglas, a las mismas leyes. Y estamos luchando con el mismo pecado y el mismo mal. Pero dice Pablo que gemimos con dolores ¿de qué?
de parto. Y los dolores de parto son dolores de esperanza. Porque cuando tenemos dolores de parto, ¿qué es lo que viene? Viene una vida, viene un nuevo niño, una nueva niña. Y cuando viene esa vida, ya el dolor del parto quedó atrás. He aquí, todas las cosas son nuevas. Aleluya. Nosotros y toda la creación gime ante lo que vemos en nuestras vidas. La violencia que existe en nuestras comunidades. La violencia de las gangas, la muerte de gente inocente. Hoy mismo escuchaba que otra vez hubo problemas en Damasco y en Siria. Es decir, nos estremecemos cuando oímos hasta dónde llega el odio, hasta dónde llega el deseo de venganza, hasta dónde llega la ira. Nos estremecemos cuando vemos cómo la adicción destruye a vidas jóvenes. La competencia que existe en el mundo que deja atrás a los débiles. ¿Verdad? A veces nos estremecemos y nos dolemos y lloramos. Pero nosotros esperamos con esperanza. Porque dice Pablo, porque fuimos salvos con esperanza. Pero una esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿quién espera lo que ya se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia la guardamos. Como cristianos sabemos que hay mal todavía, pero el reino de Dios ya está aquí en nosotros. Ya Cristo ha vencido y la gran esperanza que tenemos, lo que está delante de nosotros, es que va a vencer para siempre. Que la victoria, la última palabra va a ser la de Dios. El pecado no va a vencer. El mal no es el que va a vencer. La violencia no es la que va a vencer. Va a llegar un día en que va a haber completamente paz, donde haya justicia, donde no haya más hambre ni más dolor. Y ese día la guardamos, esperando la victoria final de Cristo. Y esa fue la esperanza que animó a los primeros cristianos. Aquello no fue fácil para los primeros cristianos. Persecución, martirio. Ellos esperaban que Cristo volviera y ellos creían que iba a volver mientras ellos estaban vivos. Y Cristo no acababa de llegar y que esperaban que el reino ya fuera realizado y el reino no acababa de llegar. Lo que estaba allí entre medio de ellos era persecución fuerte y martirio y muerte y dolor y sufrimiento. Muchos se fueron atrás. Pero la gran mayoría, hermanos y hermanas, que con esa esperanza, con esa victoria, fue la que les ayudó a seguir adelante, a seguir predicando, a seguir testificando, a seguir cambiando el mundo que les rodeaba para que vivir como ese reino que ellos esperaban, como que el reino que ellos esperaban ya fuera una realidad en el día de hoy. Fue esa esperanza la que ha ayudado a miles de personas. Ha sido esa esperanza la que ha ayudado a miles de personas durante la historia, a través de la historia, a seguir adelante y a seguir luchando por la fe. Aquí en los Estados Unidos, cuando nosotros cantamos los negros, los espirituales que llamamos spiritual, del grupo negro, en inglés es spirituals, cantos que ellos cantaban donde encontraban fortaleza en medio de aquella esclavitud, porque les trataban como menos que personas, eran menos que animales. Sin embargo, aquellos esclavos, aquellos negros, personas negras, hombres y mujeres, cantaban, oh Señor, decían, do Lord, remember me, más allá del cielo azul. Señor, Señor, acuérdate de nosotros, porque después que yo sea esclavo, vendré a la tumba. Y después de la tumba decía, I will go home to my Lord and will be free. Después de la tumba, decían ellos, iremos a nuestro hogar celestial y seremos libres. Esa era la esperanza que ellos tenían. Pero esa esperanza les ayudó a decir, si voy a ser libre en un día final, no tengo que esperar a ese día final para ser libre. Puedo empezar a ser libre hoy.
porque la esperanza del reino es libertad para todos. Pero el Señor nos hace libres desde el mismo momento en que lo encontramos, desde el mismo momento en que le decimos, Señor, yo te amo. Señor, perdóname mis pecados. Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero seguirte. El Señor nos hace libres y nos quita todo aquello que nos encadena, esas preguntas que tenemos a veces en la mente que no nos dejan tranquilos, esas preocupaciones. Todo el Señor nos lo quita y nos hace libres para poder vivir día a día en libertad, esperando sí el gran día final, pero viviendo desde hoy la gran libertad y la gran promesa del Señor. Porque, hermanos y hermanas, cuando Pablo nos habla de la gran esperanza, no nos está diciendo que tenemos que resignarnos al sufrimiento. ¿Verdad que no? Yo conozco muchas personas que creen que es bueno, si Dios, y entonces le echan la culpa a Dios. Dice, si Dios me ha dado esta carga, yo tengo que seguir con mi carga, porque creen que eso es lo que tienen que hacer. Que Dios quiere que nos resignemos al sufrimiento. No, el Dios que nos da fuerza y que nos dice, yo he vencido y la victoria final es mía, te da fuerzas para no resignarte con el sufrimiento, sino para levantarte con nuevas fuerzas, para levantarte con nuevos ánimos y seguir adelante y decir, yo puedo vencer porque Cristo el Señor está vivo y porque Él vive, yo no solamente viviré, sino que ya estoy viviendo hoy. Desde hoy ya yo vivo en Cristo Jesús. Algunas personas creen que, por eso cuando algunas personas creen que el sufrimiento es algo que debemos aceptar, se hablan mal de la iglesia y dicen, bueno, por eso es que la religión, como decía Karl Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, porque decía, lo que hace es ponerlo a la gente calmaditos y que acepten todo lo que se le diga. Y es verdad que en muchas ocasiones se ha usado a la fe para manipular y controlar a las personas, para que se hagan lo que los que están arriba lo digan, ¿verdad? Pero eso es el mensaje de Cristo, el mensaje clarito que nosotros tenemos es que la esperanza que Dios nos da no es un pastel en el cielo, no es que vamos a tener pastel en el cielo, es que vamos a tener pastel desde ahora. No es que si yo tengo hambre, tengo que seguir teniendo hambre y no hacer nada para cambiar mi situación, porque algún día el Señor me va a dar mucho pan y voy a estar en fiesta después que yo me muera. No es eso. La esperanza que el Señor nos da es para transformar el mundo, para transformar la situación de hoy y convertirla en eso que esperamos. El profesor y teólogo Justo González dice en un libro que la esperanza del reino de Dios, esa esperanza de mañana, es un enjuiciamiento del día de hoy. Es un cuestionamiento radical del día de hoy. Cuando nosotros decimos que esperamos que el reino de Dios sea una realidad, estamos cuestionando lo que está pasando a mi alrededor. Estamos enjuiciando la violencia, el mal, el egoísmo, lo que sucede en el día de hoy. Porque nosotros como cristianos tenemos que vivir como valores, con los valores y las reglas de ese reino que esperamos y que ya está aquí en nosotros. La verdadera espiritualidad de los cristianos es vivir bajo los valores del reino. Aunque esos valores del reino van a ser muchas veces contrarios a los valores del mundo donde vivimos. Van a ser contrarios a los valores, por ejemplo, de los compañeros de trabajo o a los valores de las organizaciones, de las instituciones donde trabajamos. Y nuestra esperanza nos ayuda a decir, yo hoy aquí soy ciudadano de ese reino. Y mi gran esperanza es que voy a cambiar los sufrimientos del día de hoy, los problemas del día de hoy, en el nombre de Cristo. Por eso Roberto Escamilla, también un escritor
de Texas, de la conferencia de Río Grande, escribía y decía: nosotros como cristianos somos prisioneros de la esperanza. Somos prisioneros de la esperanza, porque no podemos vivir como los demás. Vivimos con la esperanza de que un día todo ese reino va a ser completamente realizado. Vivimos con la esperanza de que el Señor, que es nuestro Dios, vencerá y cumplirá la promesa de que no habrá más nunca ya dolores, ni sufrimientos, ni hambre, ni sed, ni guerra. Y vivimos, y esa esperanza nos da el poder para vivir desde hoy con ese gozo, con esa paz y con esa victoria. Vamos a ser prisioneros de la esperanza, hermanos y hermanas. Vamos a vivir como hijos e hijas de Dios, que ya han sido liberados para luchar, para transformar, no para resignarnos a lo que nos pasa, sino para transformar. Por eso decía Pablo que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman. No es que Dios nada más que va a bendecir a los que le aman. Es que cuando nosotros como hijos e hijas de Dios enfrentamos dificultades, vamos a confiar en el poder de ese Dios y vamos a transformar las dificultades en bendición. Vamos a transformar el sufrimiento en bendición. Vamos a transformar lo que sea que esté a nuestro alrededor en bendición, porque somos prisioneros de la esperanza, de ese Dios que nos amó, que nos creó, que nos sigue amando y que nos amará hasta siempre. La victoria es nuestra, no solamente para mañana, sino para hoy. Amén. Thank you for all that you do and all that you are. And what a beautiful, wonderful, powerful name you are. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Our sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. I want you to close your eyes and just think of how great Jesus has been to you. Think in your soul, think in the past, think in the present. Understand that when you call out his name, things have to
change. Yes. So as we say, we realize how much power he has. So we're going to sing this out. Amen. Death